si queréis en cualquier momento pararme, comentar algo, yo os invito. Por mí no hay problema. A ver cómo lo hago porque se me ve aquí el título este. Vale. Bien, comunicación de malas noticias, ¿no? Oh, esperad que... Vale, ok. Entonces, para pensar, ¿no? Para empezar, eh, vamos a pensar un momento en la muerte. Malas noticias significa, pueden ser malas noticias en general, ¿no? Perder un trabajo, perder una pareja, tener una mala noticia acerca de una enfermedad. Pero como mi ponencia va un poco dirigida al tema de emergencias y crisis, nosotros, los psicólogos especializados en emergencias, nos están activando cuando hay una persona o varias, ¿no?, que está muerta. Entonces, vamos a entrar un poco en el rol, ¿no?, de la persona que tiene que comunicar esto. Y sabemos que tenemos una membrana, ¿no?, que somos permeables al dolor ajeno. Y sabemos que las emociones se pueden contagiar. Entonces, si pensamos un momento, ¿no?, nos paramos y pensamos en la muerte, ¿qué os parece, ¿no? ¿Qué responderíais a cada una de estas preguntas? Incluso si queréis, podéis apuntar y después compartimos, ¿no?, 5 minutos. La primera muerte que recuerdo es la... ¿no?, ¿cuántos años tenía? ¿No? Y cuando pienso en esa muerte, ¿qué sentimientos me provoca hoy? Y la muerte más difícil que he vivido fue la muerte de quién. ¿Y por qué fue difícil? Pensemos un momento. Y de las personas importantes que hay en mi vida, ¿cuál sería la muerte más difícil para mí si tuviera que pasar por esa experiencia? ¿No? ¿Y cómo creemos que nos sentiríamos? Y cuando pienso en mi propia muerte, ¿cómo me siento? ¿Y cómo me la imagino? ¿Qué os parece? ¿Alguien se anima a compartir? La primera pregunta, la primera muerte, ¿cuál es? Chicas, chicos, ¿cuál es esa muerte que recordáis, ¿no? La primera en vuestra línea cronológica. Va, no seáis tan tímidos. Hola, Hola. mi nombre es Wilhelm. En mi caso, mi familia han habido pocas muertes, Pues afortunadamente. qué suerte, ¿verdad? Recuerdo la de mi abuelo hace más de 30 años. Yo Ajá, con 6 años, muy apacible, todos alrededor de él. Y bueno, genial. dejó de ser. Luego de eso han sido muy contadas las muertes. Ujú. Muchas gracias por compartir, Wilhelm. Esto creo que es como el caso ideal, ¿no? Una muerte previsible, que la vemos venir, que la persona se va apagando, que incluso esto nos da tiempo para que nos hagamos una idea, que nos mentalicemos, que nos podamos despedir. ¿Veis? Todo esto en una situación de emergencias no ocurre, ¿no? Perdón. Sí. Por el contrario, la segunda muerte fue todo al revés, fue un asesinato. Bueno, Eh, imagínate, es eh, pasado de un extremo al otro, ¿no? pero ya hace poco, justamente esta semana, hace 9 años, Ujú. y mi padre todavía en salud, bien joven, un asesinato, son de las cosas que no te esperas.
Claro, claro, ahí está. Y esas son situaciones para que un psicólogo especializado en emergencias pueda dar apoyo a la familia. Gracias por tu confianza y por compartir esto. ¿Quién se anima para hablar de la muerte más difícil que ha vivido? Entiendo que Wilhelm diría que lo que me acaba de contar, ¿no? Como la siguiente muerte de su vida, la segunda, pues podría entrar, ¿no? Bien en categoría un homicidio. Es algo muy difícil de encajar. ¿Alguien más? ¿Qué fue para vosotros la muerte más difícil? ¿Y por qué? ¿Por qué fue difícil? Bueno, yo creo que las muertes más difíciles son esas que vienen, así como dice Wilhelm, muy repentinas. En mi caso fue una amiga muy querida que fue una de las primeras personas con las que yo trabajé, fue mi mentora, y ella murió, o sea, repentinamente de un infarto y Ujú. dejó 2 años. Entonces fue perder esa persona tan Claro. querida, ver y fue todo en un segundo, muy Mm. imprevisto, y me llama mi mejor amiga y me dice, Blanca, te tengo que decir algo, Ujú. eh, Cintia, y yo no me la creía, pues, o sea, fue Claro. o sea, shock. Mm. Sí. Pues muchas gracias, Blanca. Efectivamente, ¿no? Una muerte súbita, una muerte que no la esperamos, puede tener un factor muy alto de trauma, ¿no? Y en ese momento nuestro cerebro, una de las reacciones es bloquearse, de no entiendo, no me puede entrar esto en la cabeza, ¿no? Y esta es una reacción muy frecuente que vemos entonces cuando tenemos que hacer la comunicación en malas noticias. La gente, muchos piensan que es una broma, que tú vas ahí como un tipo de cámara oculta para decirles algo, ¿no? De este tipo, porque el cerebro se defiende en ese momento, ¿no? Es mejor que sea una broma a que mi mejor amiga haya muerto. Gracias por compartir, Blanca. ¿Y qué pensáis, ¿no? De las personas que tenéis actualmente en vuestras vidas? ¿Cuál sería la muerte que pensáis que sería la más difícil para vosotros? ¿Mm? ¿Cómo os sentiríais? ¿Mm? ¿Alguien que quiera compartir? Aún. Ah, sí, he visto que Jenny Fabián ha levantado la mano. Vale, yo soy un poco pato con esto de no sé cómo bajarte la mano, pero, uy, perdona. Comparte. Ah, esperad un momento que no sé cómo. Ah, sí, ahora. Eh, Hola, ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cuál sería la muerte más difícil, Jenny? pienso, de hecho, lo he pensado muchas veces. Ujú. eh, la muerte más difícil para mí sería la de alguna de mis dos hijas. Y Claro, yo creo que uno tiene como esa concepción de que, bueno, primero se muere uno y sí, ellos lo entierran a total, uno. total. He pasado por situaciones, especialmente con una hija en que de pronto, de muy chiquita, que tenía una enfermedad, que no podía, de pronto no llegaba viva a los 20 años. Entonces siempre he estado como Mm. eh, con ese miedo y Claro. de que realmente eso sería lo más difícil. Yo pienso que Mm. sería que algo de mí se muriera con ella Sí, o con sí, ellas sí. en caso de que le pasara. Me gustan mucho vuestras aportaciones porque ponéis muy fácil la parte teórica que va a venir después. Jenny, estoy totalmente contigo y te lo digo, ¿no? Pensando en las muertes de niños pequeños, bebés que tuvimos que notificar o tuvimos que acompañar a las familias. Y no sé si en vuestros idiomas, si no habláis castellano o en vuestros contextos, pero al menos aquí en España, y yo que soy de Rumanía originaria, os aseguro que no hay una palabra aún que defina qué es lo que quedamos los padres cuando perdemos a un niño, ¿no? Si se muere mi marido sería una viuda, si muriesen mis padres, que sería una huérfana, pero no hay palabra que defina qué seríamos en el momento que perdiéramos a un hijo, ¿no? Entonces, comparto esta opinión contigo de que posiblemente es la muerte, ¿no? De las muertes más difíciles de superar,
las muertes de los hijos, ¿no? Porque rompen esa idea de la ley de la vida, que primero se mueren los padres, ¿no? Y ahí, de hecho, hay una definición del duelo que a mí me gusta mucho, que es un proceso, ¿no? Ojo, no es una enfermedad, es un proceso de aprender a vivir con la ausencia de la persona, ¿no? Entonces, desde luego que la pérdida de un hijo es un reto importante, ¿no? Importantísimo de intentar encontrar una continuidad, ¿no? Y una manera de poder seguir viviendo en la ausencia del hijo. Bien, y nos queda en pensar en nuestra propia muerte. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me imagino? ¿Quién se anima a hablar? Si no queréis poner la cámara, no os preocupéis. A lo mejor, ¿no?, es por la mañana temprano ahí en vuestro país y aún estáis en pijama o hay mucha gente alrededor. ¿Quién me quiere compartir? Si alguna vez, ¿no?, todos hemos pensado en nuestra propia muerte. Bueno, yo comparto yo Vanessa, nuevamente. sí. Hola, Vanessa. Bueno, estaba Hola, alguien sí. que había levantado la mano. Pero bueno, yo personalmente, cuando yo estaba incluso más pequeña, yo pensar en mi propia muerte era algo que me daba mucha ansiedad. Entonces, cuando lo imaginaba, yo caí en un bucle, así, en un ciclo, en donde me iba, y a veces me sentía como muy ansiosa, y en ese momento, pues, es que me regresaba. Obviamente, todavía, ya adulta, ya siendo psicóloga, todavía me da un poco de ansiedad, y bueno, también pensar en seres queridos que fallezcan repetidamente, a mí también me da todavía mucha ansiedad. Yo creo que esa palabra, ¿no? Me entra con mucha angustia y mucha ansiedad, pues el pensarlo, imaginarlo. Así que de imaginarme, a veces uno siempre piensa pienso que ojalá sea sin dolor o algo por el estilo, pero aún así pensarlo mucho, pues trato de no hacerlo porque sí me genera como ansiedad, ¿no? Claro. Y hay un componente, ¿no?, natural de tener miedo a la muerte. Al final, incluso este miedo es algo que nos puede proteger, si no tendríamos conductas de riesgo todo el día, ¿no? Pero fijaos, ¿no?, cómo tantas experiencias que tenemos con la muerte, desde la primera muerte hasta la fecha de hoy, que pensamos en nuestra muerte, se quedan ahí en nuestras redes. ¿Y qué pasa? Se puede activar toda esta información, todo este bagaje en el momento que yo, ¿no?, voy a hacer una notificación de malas noticias, voy a dar apoyo a alguien que acaba de enterarse que perdió su hijo. ¿Qué pasará? Pues me pasará como a Jenny, que pensaré automáticamente en mis hijos o en mis sobrinos o en los hijos de mis vecinos. Y por esto la muerte de los niños es tan dramática incluso para el personal que interviene en emergencia. Ya os puedo asegurar, ¿no?, que en una situación que se tiene que dar apoyo, que un bebé o un niño pequeño murió, todo el mundo está hecho polvo, desde la pediatra o el médico o el paramédico, incluso el policía, ¿no?, que a veces hay situaciones que tiene que intervenir, todo el mundo se queda tocado, ¿no? Entonces, es importante, si nos interesa o trabajamos en este ámbito de las emergencias, yo os animo que hagáis una mirada para adentro a ver qué es lo que a mí me remueve la muerte, ¿no? ¿Cuáles son mis experiencias con la muerte? Porque si hoy en día, recordando experiencias con la muerte, aún me remueven, es que quizá no están del todo superadas. Y esto es posible en un escenario con un alto impacto emocional que reavivan mis propias experiencias, ¿no? Y esto me puede dejar un poco fuera ¿no?, del escenario de tener que estar focalizado en la tarea. Bien,
Entonces, a propósito de lo que decía Wilhelm, ¿no? Qué interesante, existe una dificultad en superar un duelo en función de qué tipo de muerte le provocó, ¿no? Fijaos por qué, Wilhelm, es tan difícil, ¿no? Porque te has ido de la escala del Nash de un punto al otro. No sé si veis mi cursor. Claro, lo que menos me costará sería una muerte natural, ¿no? Como ese abuelito que se va apagando. Luego me costará un poco más digerir si se trata de un accidente, ¿no? Algo que se podrá evitar, se hubiera podido evitar, o que me puede hacer sentir culpable y puedo entrar en una rumiación. Aún peor que el accidente sería el suicidio. Esto es muy dramático, ¿no? A la hora de intervenir con personas que han perdido a alguien por suicidio. Y lo peor de todo, ¿no? El homicidio. Por esto, Wilhelm, es tan difícil, ¿no? Tratar con un asesinato como el de tu papá y no con una muerte natural como el de tu abuelo. Bien, volviendo un poco a emergencias, ¿no? ¿Con qué nos podemos encontrar cuando hablamos de duelo en emergencia? Pues hay una fase crítica. No sé si ayer estuvisteis en las conferencias que presentó el ISEP. Hubo una presentada por Andrés Cuartero, es mi coordinador del equipo de psicólogos que llevamos interviniendo en el área de Barcelona desde el 2004 en situaciones como, por ejemplo, la comunicación de malas noticias o en situaciones de tanatorios. Hay tanatorios que tienen este servicio contratado de psicología que, por ejemplo, ven ceremonias más complicadas porque justo la persona que se murió es un niño, ¿no? Y entonces ofrecen a las familias el apoyo por parte de un psicólogo, ¿no? O intervenimos en incidentes con múltiples víctimas, ¿no? Como por ejemplo las víctimas de un accidente de avión. Entonces, el duelo para nosotros en una fase crítica, ¿no? El momento cero en emergencias, pues puede suponer desplazarnos al lugar de los hechos o en un tanatorio, ¿no? Los escenarios comparado con nuestro trabajo como clínicos, en una consulta o en un hospital donde tenemos un despacho, donde tenemos nuestro setting, es sumamente diferente. Porque un día puedo ir a dar una comunicación de malas noticias a domicilio de alguien, otro día puedo ir en la sala de recepción de familiares de un aeropuerto, ¿no? Y estoy pensando en ejemplos concretos. No sé si os acordaréis, 2015, el Germanwings, cuando el piloto estrelló el avión en los Alpes. La gran parte de los pasajeros eran también españoles, ¿no? Y estuvimos ahí, o accidente de tren, ¿no? Entonces los escenarios donde nosotros intervenimos pues son cada vez diferentes. También dar malas noticias, ¿no? Llamar a la puerta y comunicarle a la familia que su hijo, su hermano, su padre pues acaba de tener un accidente mortal. Después, ¿no? Del minuto cero hay como una fase más de seguimiento que ya no lo hacemos nosotros, ¿no? Las emergencias médicas, sino si la persona siempre la animaremos a que se vincule a los recursos de la comunidad. Ahí podrá tener su psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Atención individual o familiar que le pueda ayudar a seguir con su vida o participar en grupos de duelo. Vale, comunicación de malas noticias, ¿no? ¿Y qué es una mala noticia? Es una noticia que afecta negativamente las expectativas de la persona, tanto si ella es, ¿no? directamente afectada o es como, entre comillas, una víctima colateral, ¿no? Es una persona que en su entorno alguien importante para ella se ha muerto. Vale, si pensamos, no sé, os repito, me hubiera gustado ver, ¿no? a cada uno en parte de dónde vienen, porque el entorno cultural también yo creo que tiene mucho que decir en una comunicación de malas noticias.
después el entorno profesional, si trabajáis en consultas, si acabáis los estudios, si trabajáis en emergencias. Pero, como os decía antes, ¿no?, a lo largo de nuestra vida nos hacen, ¿no?, comunicaciones como la que recibió Blanca de su amiga, o, ¿no?, de las noticias de muertes o de enfermedades, y también nosotros tenemos que hacer a veces, ¿no?, aunque no nos vayamos a un escenario tan extremo como la muerte y como el entorno de emergencias. Entonces, me gustaría que pensáramos, ¿no?, y también escribir, porque yo creo que es bueno pararse, intentar dar un poco de forma a aquello que nos puede pasar por la cabeza. ¿Qué pensáis, chicas, chicos, en la comunicación de malas noticias? ¿Cuáles diríais que son, ¿no? Pensemos en los objetivos. ¿Para qué hacer una comunicación de malas noticias? ¿Se os ocurren objetivos, ¿no? ¿Para qué hacerlo? Yo he apuntado 5, podéis escribir más, menos, ¿no?, lo que se nos ocurre. Pensemos 3 minutos, ¿no?, antes de ver todo el desarrollo teórico. ¿Para qué, ¿no?, deberíamos de saber cómo se hace una comunicación de malas noticias? ¿Qué se os ocurren como objetivos? Pensemos 3 minutos y escribimos y luego lo compartimos. Bueno, a ver, ¿quién quiere compartir? ¿Por qué, no?, hacer una buena comunicación de malas noticias. ¿Quién quiere hacer como a Romina? Hola, Romina. A ver si te sé bajar la mano y si te puedes activar el audio. ¿Ahí? ¿Me escuchas? Ahí, así. Bueno, siendo un tema muy delicado, lo que estaba pensando es el acompañamiento, ¿no? Claro. En este momento yo creo que es básico, porque a pesar que nos afectaría, pero al no ser directamente nosotros, sino a verlo a nivel profesional, podemos estar con la mente más clara para darle un sostén. Claro. Muy bueno, exacto. Dar un sostén. Ay, perdón. No. Cuenta. Y la otra que estaba pensando es ver los recursos que posee la persona en ese momento. Si está sola la persona, si puede tener otro familiar cerca, o sea, qué recursos a nivel de personas tienen para que también la acompañen, ¿no? Porque si está, por ejemplo, yo también soy extranjera, si estoy fuera de mi país y no tengo familiares aquí, ¿cómo ayudarles o que encuentre alguno de ellos que pueda hablar, o nosotros hablar? No sé hasta qué punto hay que meterse, pero sí en facilitar también la comunicación y ver los recursos, ¿no? Fantástico, has dado, Ivana, ahora te dejo también a ti hablar, gracias por levantar la mano. Has dado muchas pistas muy importantes, Romina. Es verdad, en cuanto de ver los recursos, nosotros lo llamamos, ¿no?, conectar, ayudar a conectar a la persona con su red habitual de apoyo, ¿no? Nuestra intervención es puntual, vamos ahí a hacer la comunicación de la manera que os explicaré, pero en algún momento marchamos, ¿no? Entonces sí que es muy importante dejar la persona acompañada, ¿no?, y conectada. También vais a ver que en momentos así la persona se queda como bloqueada, no procesa bien la información, entonces poder encontrar a alguien que haga de enlace, ¿no?, en cuanto a los trámites y demás, es muy importante, ¿no?, asegurar esta conexión con el entorno, ¿no?, con alguien de confianza. Justo si soy extranjero, pues a lo mejor un vecino, un amigo, alguien a quien la persona pueda llamar, se pueda acercar al domicilio y que la dejemos en su compañía. Sí, y el acompañamiento también me parece, ¿no?, que si nos quedamos con esto, hemos entendido gran parte de lo que yo os quiero explicar hoy, ¿no? Porque es justo la diferencia entre suelto, doy la información y me voy, que sería más informar,
versus comunicar, ¿no? Donde tengo que hacer todo este trabajo, como tú decías, acompañamiento, sostén, ¿no? Facilitar aquel mal trago que le vamos a dar a la persona y desde luego conectarla luego con sus recursos, ¿no? Con su red. Ivana, luego Camila. Cuéntame, Ivana, ¿qué era lo que querías decir tú? Hola. Hola. Bueno, primero había puesto eso de comunicar dentro de la manera más empática posible, pero efectivamente la noticia, donde la otra persona entienda en su totalidad todo lo que está pasando. Porque puede pasar que muchas veces personas allegadas quieren ponerlo tan bonito para que no le duela a la otra persona, que al final la otra persona no entiende. Entonces, por eso digo, que sea con una comunicación efectiva, donde la otra persona entiende en su totalidad lo que está pasando. Claro. Entonces, lo cual significa transmitir a la vez, ¿no? Acompañar y todo lo que dijo Romina, pero a la vez transmitir la información de una forma clara y también, ¿no? Como no mentir. O sea, lo quiero disfrazar y hacer muy bonito, pero hay que decir la palabra muerte. No puedo decir tuvo un accidente, tuvo un accidente grave y está en el hospital, sí, yo sé que se murió, ¿no? O sea que sí, es muy importante transmitir la información sin dejar lugar a confusión, ¿no? Sino de una forma clara. También luego quizá nos vamos al otro extremo de, a ver, ya hablaremos de los detalles que hay que dar, ¿no? Como en un extremo es decir que no se murió y en el otro decir que un camión le chafó la cabeza, ¿no? Y como quedó los sesos esparcidos en la carretera. Entonces, sí. Que pues también, o sea, además de eso de la red de apoyo, o sea, ayudar a la persona a ver cuál es su red de apoyo y que también dejarle, o sea, ayudarle a ver que tiene herramientas para poder seguir adelante. Completamente, completamente. Muy bien, muchas gracias. Muy, muy valiosa tu intervención. Camila, ¿también habías levantado tú la mano? Sí, también levanté la mano. Buenas con todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no lo sé. Aquí buenas tardes, aquí son las 4 en Barcelona. Excelente, ¿no? Aquí estamos de mañana. ¿Dónde estás tú? Bueno, yo estoy en Cusco, en Perú. Bueno, qué bonito. Sí, no, aquí justamente lo que estamos tocando ahora es realmente mi trabajo. Yo trabajo con violencia, entonces intervengo full en este tipo de temas, en feminicidios y todo esto. Qué interesante y qué trabajo tan duro, ¿no, Camila? Te cuidarás, ¿verdad? Porque aquello, ¿no? Que nos lo llevamos a casa, ¿cómo lo digerimos? Pero bueno, esto da para otro taller, ¿no? De autocuidado. Exacto. Entonces, bueno, algo muy importante que también se tiene que tener en cuenta a la hora de las malas noticias es evitar un duelo patológico. Eso es súper importante porque la forma como tú comuniques la noticia va a ser el futuro de la otra persona. Sí. Hay alguien que decía, un compañero mío, ¿no? Que una comunicación bien hecha nunca será recordada, ¿no? O sea, en cambio, una comunicación fría, una comunicación en que tú sueltas ahí la bomba y te vas, ¿no? Crea una herida aparte del trauma en sí, evidentemente, ¿no? O sea, ya el qué le causará a la persona, ¿no? Un dolor y posible un trauma, una ruptura en su continuidad, como para además añadir el cómo, ¿no? Cómo lo hemos comunicado. Sí, de hecho, y también es importante antes de hacer la comunicación, saber si esta persona, no sé, tiene algún problema cardíaco, yo qué sé, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo. Podemos tener en el mismo instante 2 muertos, entonces mejor evitar. Totalmente de acuerdo, Camila, y de hecho, en cómo os he estructurado yo la idea de compartir
la notificación de la noticia, ¿no? Es un aspecto que recogemos a quién se lo damos y el estado en que está la persona. Desde luego que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, entonces no sé si alguien más quería añadir algún objetivo que se le ocurre a la comunicación de malas noticias, del por qué es tan importante, ¿no? A mí lo que se me ocurre, ¿no?, de todo lo que habéis apuntado, pues, ¿no?, fijaros, ¿no?, empezando con lo que dijo Camila, amortizar el impacto psicológico, evitar un duelo complicado, dar una información a la persona de tal manera que ayuda a causar un daño mínimo, ¿no?, en cómo lo hacemos. También lo que decía Romina, lo que decía Ivana, aportar apoyo, aportar guía, ¿no? Incluso poder hacer psicoeducación en cuanto a las reacciones, ¿no? Dar información a la persona también. Y ayudarla sobre todo con restablecer su continuidad en todo lo que luego le vendrá encima, ¿no? Y ahí es importante conectarla con su red de apoyo, ¿no? Entonces, yo veía ahí como dos conceptos, ¿no? Comunicar, que es lo que habéis dicho vosotros, vosotras, acompañar, compartir, ayudar a la persona a recobrar el control. Claro, tú en ese momento que das la noticia marcas un antes y un después fijo en la vida de la persona, ¿no? Entonces le tienes que ayudar, le tienes que hacer como de enlace, como de puente, en que, vale, me ha caído la bomba y a ver, ¿no?, cómo me recojo los trozos para seguir adelante. Entonces, ¿no?, la información es algo como muy frío, simplemente voy, lo digo y me voy, no me preocupo en nada. En cambio, la comunicación es esto, compartir, ser compasivos, ser honestos también, ser auténticos, no paternalistas. Nosotros, el equipo de emergencias de aquí de Cataluña, de esta provincia de España, que contamos con un equipo aproximadamente de 70 personas, ¿no?, como para 6 millones de habitantes. Hemos pasado de las víctimas, muchas veces, ¿no?, existe esta palabra en el vocabulario de la psicología de emergencias, incidente con múltiples víctimas. Pues hemos optado por la palabra afectado, ¿no?, justo para no caer en este paternalismo y ay, pobrecito, sino porque esto para nosotros deja a la persona como un estado de indefensión. Sí, soy afectado porque qué menos, ¿no?, para recibir una noticia así es lo que me toca estar ahora mismo afectado, pero dentro de mí está este control, ¿no?, y yo tengo mis redes habituales de apoyo. Entonces el psicólogo, ¿no?, especializado en emergencias que va a dar esta notificación ayuda para hacer de enlace que la persona pueda otra vez, ¿no?, como hacer un reset y conectar con sus fortalezas también, con esta sensación de control, con la red de apoyo, ¿no?, para que esta noticia podamos ayudar a la persona que lo reciba sin que su sintomatología se quede en un nivel tan alto de activación que luego pueda llevar a un trastorno de estrés postraumático. Entonces, es un poco resumido también, no se trata solamente de comunicar, ¿no?, sino se trata a la vez de ayudar a la persona para disminuir ese impacto que tiene la noticia. Que le podamos permitir una asimilación gradual, ¿no? Hay que ver cuál es su activación fisiológica en el momento que la persona recibe la noticia o la ansiedad con la que responde, ¿no? Ayudarle a ¿no?, fomentar esa capacidad, reconexión de esa capacidad de tomar decisiones de la persona. Que le ayudemos a la adaptación, ¿no?, para que podamos evitar la aparición de complicaciones, ¿no? Entonces, fijados cómo
la comunicación de mala noticia es un proceso, ¿no?, de acompañar, donde se comparte información con el afectado sobre él mismo, ¿no?, o sobre alguien importante, pero también se le fomenta a la persona desde el primer momento que pueda participar, que pueda decidir, que pueda activar su red de apoyo, ¿no?, para que salga, que no se quede en ese estado de víctima, ¿no?, de qué es lo que me ha caído encima y con lo que tendré que lidiar. Este concepto que veis de intervención psicológica avanzada, ¿no?, hemos llamado así nuestra manera de trabajar en emergencias del equipo de psicólogos que estamos aquí, ¿no? Seguro que si estáis familiarizados con la psicología de emergencias os suena a los primeros auxilios psicológicos. Bueno, nosotros vamos un poco más y nos fijamos estos objetivos entonces en una situación en la que intervenimos. Fijados, ¿no?, es importante contribuir a la estabilización psicológica. Hay una relación en que si nosotros cuando vamos a hacer la comunicación o bien vamos con la policía o bien vamos con unos paramédicos. Entonces, si se le toman a la persona los constantes vitales tipo presión arterial, si esa tensión arterial se mantiene a unos límites altos, no sé si 4 horas o 6 horas desde que ha recibido la noticia, esto, o sea, una activación fisiológica importante, esto, ¿no?, hay estudios que han demostrado que es un predictor de que la persona luego vaya a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Entonces, claro que es importante poder estabilizar a la persona, no dejarla ahí con una crisis de ansiedad, no dejarla en una hiperventilación. Ayudar a recobrar esta sensación de autocontrol, de autodominio, restablecer las capacidades de afrontamiento y, como también decíais vosotras, la conexión con una red natural de apoyo, ¿no? Nosotros no hacemos follow-up, no hacemos luego psicoterapia con esa persona. Por esto es tan importante conectarla, ¿no?, desde su familiar más cercano que se puede, ¿no?, implicar y apoyar a la persona en un entorno más comunitario, ¿no?, tipo médico de cabecera o servicios sociales o lo que necesite la persona. Que si me queréis interrumpir en algún momento, sintaos libres, ¿eh? Esto quiero que sea, ¿no?, igual que la comunicación, ¿no?, donde hay un feedback, no es pum, he venido, te lo digo y me voy, ¿no? Comunicación en malas noticias, ¿qué significa? Pues lo que significa la comunicación, que estamos atentos al feedback. Me fijo en cómo la persona va reaccionando y ahí me voy calibrando, ahí voy acompasando la información, ¿no? Bien, pues ¿cómo hacemos, ¿no? Concretamente, ¿cómo pensamos en hacer la comunicación? Aquí nos podemos encontrar con 2 escenarios. En emergencias, desde luego, es lo que le llaman en venta, en comercio, ¿no?, la puerta fría. Tú nunca sabrás a quién le tienes que comunicar. ¿Cómo funciona aquí un poco nuestro coordinador, ¿no?, cuando recibe desde el centro de coordinación de las ambulancias, ¿no?, del sistema de emergencias médicas, el aviso que se necesita un psicólogo para hacer una comunicación a una familia que, no sé, imaginemos un caso que yo tuve hace años, un chico que fue atropellado, él iba en moto, fue atropellado por un coche y se murió. Entonces, ¿quién es el coordinador de la sala donde se reciben estas llamadas del 112? Llama al coordinador nuestro y dice, necesito un psicólogo para hacer la comunicación. Entonces, una vez yo doy mi acepto, que puedo intervenir, viene la ambulancia o, en el caso de la comunicación, durante muchos años lo hicimos con la policía, que se llama aquí en Barcelona Guardia Urbana, con la patrulla de policía. Entonces me recoge desde casa y nos vamos al domicilio de la madre, en ese caso, a la que hay que notificar
la muerte de su hijo en este accidente. Entonces, en emergencias será una puerta fría. Muy pocas veces hay como los preavisos, ¿no? Tipo, sí, un accidente que es previsible que, ¿no?, hay múltiples afectados o múltiples víctimas y sí que se tendrá que, está claro que se avecina una movilización de psicólogos importante, pero si no, es una llamada que tú puedes recibir durante el día, durante la noche, del sábado, del lunes. Entonces te vas y tienes que ayudar en hacer esta notificación. Hay otro escenario que ahí es, ¿no?, lo que comenta Rocío, por ejemplo. En pandemia, ¿no?, hemos encontrado que mucha gente se muere. Entonces, quizá yo sé que tengo una amiga o su mamá que está mal y entonces me lo comunica, o yo tengo que comunicar a algún familiar que he perdido. No es tan difícil si sé, es complicado y nunca es gratificante, ¿no?, este trabajo, pero no hay el estrés, la adrenalina que os aseguro que todos los psicólogos que tenemos que dar la notificación la sentimos en esos momentos, como ¿no?, comparando cuando conocemos a quién le tenemos que dar la noticia. ¿Qué dice Rocío? Con la pandemia, ahora las malas noticias en muchas ocasiones se han hecho por teléfono. Ya, es complicado. Ahí hay también como otro taller de cómo dar la comunicación de malas noticias por teléfono. Lo que de nuestra propia experiencia os pido que si lo tenéis que hacer alguna vez, por favor, pedid a la persona que se sienta, porque nos hemos encontrado con un caso que lo hemos hecho y la persona se desmayó porque estaba de pie. Entonces, desde luego, falta la contención física, falta el lenguaje no verbal, el contacto visual, ¿no? Ahí es como que vemos con las orejas. Desde luego que es aún más complejo, más complicado que hacer una mala notificación, ¿no?, una comunicación de malas noticias presencial. De hecho, nosotros siempre optamos por hacerla, ¿no?, antes de la pandemia, claro. Luego la pandemia ha venido con lo peor que podría ser una comunicación, ¿no? Si, no sé cómo fue en vuestros países, pero en España no hay ritual de despedida, no hay cuerpo, no lo podías ver, no podías acompañarlo, el enfermo se moría solo, no podías participar más personas en la ceremonia, incluso la ceremonia se hacía X días o semanas después por la gran cantidad de muertos, ¿no? Y esto deja huella, esto es un trauma. Y claro, ¿qué pasará? Que da mucho margen a que aparezca un duelo complicado. Bien, entonces, estructurado un poquito, cuando tenemos que hacer la comunicación, ¿no?, hay una parte de qué es lo que necesitamos antes de empezar, ¿no?, antes de nada. En este caso, cuando yo recibo la llamada de mi coordinador, ¿no?, del Andrés, que hay que hacer una notificación, es importante recoger la información, tener información fiable y contrastada, ¿no? Claro, si se murió el hijo, pues tenemos que encontrar a la madre, ¿no? Y a veces esto lo pueden encontrar la policía, ¿no?, en función del patrón, donde está empadronada la persona. Ahí os podéis imaginar miles de escenarios donde lo peor es que a la persona a la que se le tiene que notificar no se le puede localizar, ¿no? O bien que no está, o bien se le perdió no, está de viaje o se cambió de provincia, o miles de escenarios. Pero ideal sería pues saber a quién le vamos a hacer la notificación, ¿no? Y tener un plan, claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, recoger toda la información. Cuando llegamos ahí y tenemos que decir, lo tenemos que tener claro. Entonces nosotros en el camino al domicilio, o bien con la ambulancia, o bien con el coche de policía, llamamos al 112 a la central
y hablamos con la persona que nos ha activado, que es el coordinador de sala, para que nos explique, ¿no? Donde otros cuerpos intervinientes, imaginados, este chico que fue atendido en la carretera y que murió, pues fue intervenido por unos, ¿no? Vinieron unos paramédicos. Entonces todo esto queda registrado y es como llega información a la coordinación de la sala. Entonces nosotros pedimos esta información. ¿Qué edad tenía la persona? ¿Qué pasó? Poder decir, ¿no? La secuencia, si está en un hospital, dónde está el cuerpo, toda la información, ¿no? La cronología también es importante. Hablamos de extranjeros, tenemos que hacer la comunicación en inglés, en francés, la persona es china y no habla castellano, ¿no? Entonces, tener un poco en cuenta todos estos detalles de camino al domicilio, ¿no? Estamos recogiendo información. Todo esto que yo os comunico y que os explico, me gustaría que en función de vuestro trabajo, vuestro ámbito o simplemente a nivel personal, lo pudierais trasladar, ¿no? ¿Cómo sería si tuviera que hacer una comunicación de malas noticias? Pues no sé, a mi abuela, porque se me murió, ¿no? Se le murió mi primo, que era, no sé, familiar suyo, yo tengo que ir a darlo. ¿Cómo lo haría en este caso? Pues la idea es la misma. Nosotros tener un plan, cómo lo haremos, a quién lo hacemos, dónde lo hacemos y qué tenemos que decir, ¿no? Esto os decía, pues lo hacemos de camino, ¿no? Como hay un rato, 10-15 minutos hasta el domicilio. Claro, otro aspecto importante, hacer la comunicación en cuanto antes, ¿no? Hemos tenido la desgracia, ¿no?, de encontrarnos con situaciones en que la persona se enteró por la tele de que le había, recuerdo en 2009 hubo, creo, 2009, un accidente con una atracción en un parque de atracciones aquí en Barcelona. Hubo una víctima, creo que tenía 14 años la chica, y la familia se enteró por las noticias. Por esto no podemos demorar, por esto, ¿no? La activación es, ¿puedes, Andrea? Sí, te viene la ambulancia a recoger, ¿no? En tu momento que has colgado ya te vas vistiendo con el traje y te vienen a recoger, porque es importante que se enteren de ti y no, además hoy con el peligro que hay de la tecnología, que lo puedes saber por Instagram o por Telegram o por Twitter o por Facebook, y hace mucho más daño. Entonces, rápido, hay que intervenir, ¿no?, y decirlo en cuanto antes. Bien, siguiente paso, llegamos al domicilio. ¿Qué hacemos en ese momento? Muchos van a tener seguramente timbre, ¿no?, interfono abajo. La persona, si tiene, ¿no?, también cámara en el interfono, ¿qué verá? Verá dos polis y verá un enfermero, ¿no? Él no sabrá decir que somos psicólogos, ¿no?, aunque en la etiqueta lo pone, pero verá, reconocerá por los trajes, por el uniforme, que es un personal sanitario. Claro, evidentemente, si además le sumas que picas a las 3 de la mañana, pues nadie se imaginará que vas a tomar un café. Entonces, imaginados todo eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, ¿cómo tenemos que estar nosotros de serenos por dentro para poder sostener esta tensión y esta presión? Entonces, no lo vamos a decir en el pasillo o en la escalera o abajo en el interfono, nunca. Hay que pedir permiso, o sea, te presentas, ¿no? Soy Andrea Apóstol, son mis compañeros, ¿no?, los dos policías. Hemos venido a comunicaros algo importante. Podemos pasar y nos aseguramos de que podemos entrar, por ejemplo, hasta el comedor y le pedimos a la persona que se sienta. Ella y nosotros, nunca va a ser una comunicación yo arriba y la persona abajo.
tiene que ser cara a cara, a la misma altura. Entonces nos presentamos, importante, antes de decir, vale, yo soy Andrea Apóstol, soy psicóloga, son compañeros, usted es, y comprobar la identidad de la persona a quien hacemos comunicación, nombre y filiación, ¿no? ¿Es la madre de Marc Vidal? ¿Vale? Y también importante preguntar si hay más personas en domicilio. ¿Por qué? Porque muchas veces yo os hablo, ¿no?, también de los errores que hemos cometido en todos estos años y del aprendizaje que hemos tenido. Te pones ahí, se arma un circo y después te das cuenta que sale más gente de la habitación que estaba durmiendo. Claro, tienes que preguntar si hay más gente, ¿no? Si vas por la noche, pues si están durmiendo. Y también tener en cuenta que es posible que haya menores en el domicilio. Entonces, os avanzo, ¿no?, que la comunicación a los niños sí que es muy importante que se haga, ¿no? No sé cómo es en vuestros países, en España y en Rumanía, ¿no?, donde ya directamente hoy en día aún no existe, por desgracia, una psicología de emergencias así como en España, consolidada, ahí no se hace. Es importante dar a los niños la mala noticia, pero no en el momento del impacto que tiene en el adulto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora contesto, Ivana, a tu pregunta. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Como no vamos nunca solos, sino vamos con los 2 paramédicos o con los 2 polis, si vemos que hay niños, les decimos a la familia lo que tenemos que deciros es importante, estaría bien hacerlo a solas, hacer a los polis que se ocupen de los niños, que pasen en una sala, que jueguen con ellos o que estén ahí vigilando, o a los paramédicos, ¿vale? Para que no estén en el momento del impacto. Esto por un lado, conseguir que la persona esté sentada y valorar los riesgos físicos. ¿A qué nos referimos? A que como consecuencia de la noticia recuerdo una comunicación de un señor que se murió en accidente de moto. Hicimos la noticia a la madre y creo que tenía un hijo o 2, no recuerdo, que eran adolescentes. Pues ¿qué hizo uno de ellos? En el momento que se enteró de que su papá murió, abrió la puerta y salió corriendo, claro, y en ese momento estás perdido, porque ¿cómo sé yo que no sale y no cruza la calle sin mirar y no le atropella un coche? ¿Qué pasó en ese momento? Uno de los polis tuvo que salir corriendo detrás de él. O que la persona empieza a pegar golpes contra la pared, ¿ok? Eso está bien, ¿no? Cualquier reacción que la persona pueda tener, nosotros la aceptamos siempre que no sea perjudicial a sí misma. No es lo mismo que pegue puñetazos que se coja un cuchillo y se quiera rajar, o que no sea perjudicial para otras personas. Recuerdo otro escenario en que la persona quería saltar por la ventana. Entonces, todos estos, ¿no?, tenemos que tener esa visión así como de cámara de 360 grados. Y si hay que hacer la comunicación, por ejemplo, nos podemos sentar de forma estratégica, ¿no?, o detrás de ¿no?, que tengamos la ventana detrás o que tengamos la puerta, ¿no?, poder tapar, ¿no?, o el poli que se ponga al lado de la puerta, que no sea fácil, ¿no? Entonces, que no sea fácil acceso a conductas de riesgo. Ivana pregunta, ¿qué pasa con los lugares de mucha inseguridad? A mi casa llega pidiéndome entrar y no les permito pasar, que me digan desde ahí. Bueno, nosotros siempre vamos uniformados, con un coche de policía o con una ambulancia, con una placa. Entiendo que si esto no es así, puedas tener todas tus medidas de quererte proteger. Adaptar, no sé, no me he encontrado nunca con este escenario, Ivana, pero podemos pensar juntas. Pedir 2 sillas y sentarme delante de la puerta. Pregunta, ¿pero aseguraría esto una cierta intimidad de la persona? Entonces yo diría, ¿no?, que es importante que estemos en un
lugar, ¿no? Como que nos permita también que sea un lugar tranquilo y que sea un lugar que me asegure esta intimidad. Entonces, a ver, primero estaba Camila que quería decir algo. Te escucho, Camila, luego Wilhelm. Justamente lo que decía Ivana, a mí me pasa un montón. Sí. Porque pues aquí en Latinoamérica que te dejen entrar a la casa es complicado. Bueno. Entonces, ¿qué hago yo? Hago que la persona se siente en la entrada de la casa o ponte si es campo, vamos un poquito más allá a su campo o algo y ahí le suelto la bomba, ¿no? Pero muy antes, bien. Pues, casa difícil, ¿no? Y casi siempre, bueno, nos toca hacerlo dos personas. O sea, estoy yo y está mi colega, el otro psicólogo, o está el abogado. Es difícil tener tanto acceso, ¿no? a personal sanitario. Entonces, a nosotros a las malas nos toca aprender a medir pulso, a saber más o menos los primeros auxilios básicos, porque no hay de otra, o sea, no hay presupuesto para más, ¿no? Sí, y en Latinoamérica hay mucho miedo también contra la misma policía, entonces la policía no es algo que te haga sentir seguro. Entonces, o sea, no por ser policía te voy a dejar pasar, con más razón hago resistencia. Bien, pero qué bueno que vosotros conozcáis todo esto de antemano, ¿no? Al llegar ya dispongo de toda esta información, entonces tendré que ingeniarme maneras para poderlo hacer de una forma lo más segura posible. De hecho, a veces tienes que ser sumamente creativo en emergencias, justo porque no dispones de tu despachito con tus sillitas, con tus pañuelitos y con tu garrafa de agua. Te puedes, ¿no? Yo trabajé pues en una calle, en un tanatorio, en donde haga falta, a pie de una grúa, ¿no? Con los suicidas. Y ahí tienes que ir sobre la marcha y conociendo estos detalles, pues sí, aún más hay que tenerlo en cuenta a la hora de notificar. Wilhelm, ¿querías decir algo? En mi caso vivo en Estados Unidos, sí, en mi caso vivo en Estados Unidos, practico aquí y es más fácil, pero soy de un país latinoamericano donde en algunos lugares es más fácil abrirle a un desconocido que a la policía. Sientes más temor abrirle a un policía porque temes lo que vaya a hacer. Y muchos de estos países, lamentablemente, el acceso es más fácil decir del mismo hospital, hay un familiar, vayan y díganle a los parientes. O sea, no hay un equipo de respuesta en la mayoría de los casos. En este caso, ¿no? Cuando hablamos de que la persona está en el hospital o la víctima está en el hospital, se hace ir a la persona al hospital, pero claro, estamos otra vez con los presupuestos, ¿no? Que haya personal que les pueda atender, ¿no? Muy interesante, me gusta mucho esta internacionalidad del taller porque creo que es muy enriquecedor como en diferentes rincones del mundo, ¿no? La policía pues puede que no sea un factor de seguridad, ¿no? Yo voy tan tranquila con ellos y la gente aquí les tiene como respeto, lo cual por desgracia en otros sitios no es una ventaja, ¿no? Sino puede jugar en vuestra contra. Samuel dice, si estás en un hospital y tienes que intervenir, ¿se vale improvisar en el momento este procedimiento? Si yo soy médico, ¿no? Tengo que comunicar, tengo una paciente en la consulta que es cardióloga y que pobrecita ha tenido que hacer más de una notificación. Vale, como psicólogo del hospital, porque fíjense, yo trabajo con las ambulancias. Yo no tengo potestad de ir a un hospital y hacer la comunicación, porque se supone que el hospital tiene su psicólogo, al menos que el psicólogo de las ambulancias, ¿no? Hay ahí un convenio o algo que permita intervención en otro entorno como el hospitalario.
como psicólogo, ¿cómo lo haría yo si soy parte del hospital? La regla es lo mismo. Tengo un espacio donde puedo estar a solas con la familia, alejada de otros pacientes, que no sea en un pasillo con va y ven, en una sala donde pueda cerrar la puerta, pueda sentar a la familia. Lo haría ahí. Ahí quizás, si yo soy el psicólogo, si yo sé que esta persona estaba en un proceso paliativo y ya conozco a la familia, es más fácil. Si me llega el cuerpo porque fue un accidente o que se murió en el hospital o que llegó casi muerto, también será como en la puerta fría, ¿no? Ahí me tendré que presentar y todo lo que os digo que nosotros hacemos en el domicilio familiar lo haríamos en el hospital. A veces incluso con la ventaja de que yo puedo, ¿no? Igual que si estuviera con la ambulancia, con los paramédicos, ¿no? Y la persona me dice que ahí tiene una patología o que es hipertensa, podría tener algún recurso médico, ¿no? Esto en el domicilio, nosotros vamos con lo que se llaman aquí los técnicos sanitarios, que son personas que no pueden administrar medicación, son simplemente, ¿no? Van conduciendo, pueden hacer maniobras y tal, pero no dan medicación, no son enfermeros. Entonces, si yo necesito un recurso médico, tipo persona con cardiopatía grave o que no le baja la tensión y necesita una medicación, tengo que activar otra ambulancia, que venga un enfermero y que le dé o un médico para evaluar a la persona. Yo estoy en un hospital, bueno, tengo la ventaja de que es más fácil, ¿no? Conseguirlo. Bueno, esto un poco y la gestión del escenario a esto se refiere, ¿no? Aunque vale, hay los niños, los dejo ahí, miro que no sea peligroso, me siento y empiezo a hacer la comunicación, ¿no? Comunicar. No os imaginéis, de nada, Samuel, un placer. No os imaginéis que estaré ahí 5 minutos explicándole la Biblia en versos, ¿no? Pero tengo que decir, ¿no? Y hacer que la persona me deje que le diga todo lo que yo vengo pensando en decir. Y empezaré con esto de abajo. ¿Por qué? Porque una vez que le haya dicho la palabra muerte, todo lo que diga después no se acordará de nada, ¿vale? Así que pensad, una vez hecha la comunicación, la persona seguramente también lo tendrá que decir. Entonces necesita un relato. Es muy importante el relato. Primero, ¿no? Nos hemos presentado, podemos pasar, vale, ¿no? Es la madre de... Es importante decir rápidamente el nombre de la persona involucrada. No tenerlos ahí en hilo de hubo un accidente, una persona tuvo heridas graves, era su hermano. No, empiezo por Marc Vidal. ¿No? Lo que tenemos que deciros es una noticia, es una comunicación sobre algo grave que ha pasado y que está involucrado su hijo Marc Vidal. Os vais a reír o a llorar, pero hemos tenido casos en que la persona, cuando tú le haces la comunicación, primero pensó que era un hijo y después, cuando entendió que era otro, muy triste, ¿no? La reacción fue diferente, para bien o para mal, ¿no? Entonces, primero decimos el nombre de la persona, no tardamos en decirlo. Entonces, puede ser, ¿no? Algo de tipo, una frase introductoria, ¿no? De tipo, ha habido un accidente en la que se vio, ¿no? Un coche que invadió la acera y atropelló a varias personas, entre cuales su hermana Maribel Fernández. Tuvo heridas muy graves, llegaron de seguida el personal sanitario, hicieron todo lo posible, pero lamentamos informarle que su hermana no sobrevivió, su hermana ha muerto. Así como muy resumido, vendría a ser esto. Entonces,
pensad que hay que estructurarle de forma cronológica, ¿no? Ha habido, o en el caso que os decía de esta señora, la madre del chico atropellado, ¿no? Que no recuerdo lo que le dije en su momento, pero hubo un accidente, se vio involucrado su hijo Mark, ¿no? Esta señora tenía 2 hijos, su hijo Mark. Un coche se saltó un semáforo en rojo, atropelló, la ambulancia llegó de seguida, pero por desgracia, ¿no? A pesar de haber hecho lo posible, es importante transmitir esta información de que si la persona murió en acto, ¿no? Quedarnos con la lectura de que no sufrió y que la ambulancia o los paramédicos, quien interviniera, hicieron todo lo posible, ¿vale? Quedarnos con esta idea de que intentaron hacer todo lo que está en sus manos, ¿no? Y a pesar de haberle hecho todo lo posible, pues su hijo murió. Entonces, comunicación, ¿qué significa? La decimos en frases cortas. Sí, lo que dice Samuel, la postura corporal, expresión facial, tenemos que estar serenos. Recordad, las emociones son contagiosas. O bien nosotros les contagiamos nuestra serenidad o ellos nos empapan de su pánico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperados a que la persona no estará así a que acabemos la frase. Pero dime, ¿murió? ¿Murió? ¿Es grave? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Así vas a tener que hacer la comunicación. Entonces, es importante poder tener un tono de voz sosegado, mirar a la persona, ¿no? Por esto es importante que sea a la misma altura, tener una postura firme, pero seria, ¿no? Que podamos acompañar con el lenguaje verbal, non verbal y paraverbal lo que le decimos. En pequeñas reacciones, poder dejar silencios cortos, ¿no? Para ver si la persona lo entiende, si nos sigue. Por esto es importante acompasarnos, ¿no? También es importante, que me saltaba de qué sabe la persona, a lo mejor ya sabe algo, ¿no? Entonces, esto sobre todo comunicación de malas noticias en un hospital, en que el enfermo, ¿no? Está claro que se va a morir y la familia ya sabe que lo que le pasa es cuestión de horas. En puerta fría, como es la que os explicaba, normalmente la familia no sabe nada. Por desgracia, cuando hay estas notificaciones por Twitter y tal, ahí tenemos que contrastar y ver qué sabe. Entonces, ha habido un accidente, ¿no? Un coche se saltó un semáforo en rojo. Su hijo venía en moto. ¿Qué pasa? ¿Es grave? ¿Está vivo? Ellos preguntarán todo el rato, ¿no? Pero nosotros le tenemos que decir, es importante lo que tenemos que decir, dejadme acabar, vinieron la ambulancia, ¿no? O sea, yo tengo que tener el relato, la estructura y lo voy dando en pequeñas raciones. Tener nosotros el control, porque la persona intentará todo el rato irse al murió, ¿dónde está? Lo puedo ver, lo quiero ver. Hablando de lo que comentabais vosotros, de que dónde hacemos la comunicación, alguna vez lo hemos tenido que hacer en la calle, porque ya más si la persona no está o no puede llegar a casa o lo que fuera, podemos oferir la posibilidad de que suba dentro de la ambulancia, que no esté en el medio de una plaza, que tú se lo digas, o dentro del coche patrulla, ¿no? ¿Y qué pasa a la persona en ese momento, ¿no? Una de las reacciones más frecuentes es la incredulidad, ¿no? Recuerdo esta señora que estaba en la calle con su marido, que también se le murió el hijo, me decía, no puede ser, pero si yo hablé con él por teléfono hace nada, es que me decía que no sé qué, no es verdad, dame el teléfono, quiero llamar a ver si contesta. O sea, ¿no? Y ahí tú tienes que estar como muy zen, decirle, ¿no? Ha habido accidente, está muerto. Es importante decir la palabra muerte, ¿no? Pero dejar que nos dé que le demos todo el relato, hacerle como esta contextualización, porque, repito, después de la palabra muerte no grabará nada más.
Recuerdo con la mamá de Mark, ¿no? Era un chico de unos 20 y pico años, volvía a lo mismo. ¿Y en qué calle pasó? ¿Y dónde pasó? O sea, como claro, el cerebro entra ahí como ya no grabo nada, ya no me acuerdo de nada. No soy capaz de retener estos detalles, ¿no? ¿Se vale repetir la versión a las demás personas que estarán con la afectada o dejar? No, nosotros hacemos la comunicación una sola vez. Es importante ver quién hay en el domicilio y lo hacemos a todos juntos. Después acompañaremos a la persona, como fue el caso de esta señora, que tenía el hijo que tuvo el accidente mortal y tenía otro hijo en Madrid. Claro, ahí tiene que ser comunicación telefónica sí o sí. Entonces, nosotros siempre fomentamos, por lo que decíamos, que la persona o alguien del entorno pueda hacer la notificación. Yo ya no avisaré a nadie más, pero sí daré pautas de cómo cuando tuvimos que avisar al hermano del fallecido que está en Madrid, pensamos que alguien, ¿no?, del entorno, había una cuñada ahí en el domicilio que lo haga, cómo hay que hacerlo, ¿no? Damos las pautas y acompañamos a la persona. Estamos ahí, que lo tenga que decir al hijo que está en Madrid, ¿no? Ahí no podemos, si estuviera en un radio, ¿no?, que puede tardar 30 minutos en venir, le podemos decir, llama a persona tal y dile que vengan, que ha pasado algo grave, que venga aquí. No decimos que ha pasado por teléfono. Ideal, ¿no? Que luego vino la pandemia y nos lo derrumbó todo. Pero sí, si está en Madrid, que está a unos 600 kilómetros de Barcelona, hay que decirlo por teléfono. También asegurarnos, ¿no?, que la persona no esté sola, y poder también atender si hace falta, ¿no? O si no, asegurar que haya red de apoyo. Bien, aquí, ¿no?, a veces estoy como un poco un disco rayado, ¿no?, de información clara. No tengáis miedo en decir no sé, ¿no? Pueden que haya cosas que la persona nos pregunte y no sepamos decir. También pensar en cuánto detalle hay que dar, ¿no? Como decía antes de que un camión pasó por encima de la cabeza, me sabe mal decirlos, pero es un caso real, donde un guardia urbano hizo esta notificación a la familia de un chico, ¿no?, que se murió en accidente y le atropelló un camión. Evidentemente no hay que decir todo esto, ¿no? Pero sí, como el relato que os decía, ¿no? O también hubo otro caso en que un coche perdió el control y se subió a la acera y tropezó a alguien, ¿no?, que estaba ahí sentado tomando algo. Lo mismo, ¿no? Un coche perdió el control, se ha subido a la acera, ha golpeado a algunos peatones. Entre ellos hay su hermana, Mireia, decimos el nombre. Su hermana era muy grave y a cabo de poco ha llegado la ambulancia. A pesar de haber hecho todo lo posible, lamentamos comunicarle que su hermana ha muerto. No es se fue, no es la hermana es grave, murió, ¿no? Ha muerto. Para evitar esta sensación, ¿no?, de que aún hay esperanza, de que aún puedes, ¿no?, salvar la situación. Acompasar se refiere un poco a esto, vamos dando en pequeñas porciones, mirando cómo reacciona la persona. Por esto es importante que esté sentado, ¿no?, por este síncope que les puede dar en ese momento. Es importante el contacto visual y después valoramos si hacemos contacto físico y cómo. En todo caso, en esta parte, ¿no?, del hombro al codo se puede coger a la persona, ¿no? Pero hay que valorarlo si esto es necesario. Lo que decíamos antes, no somos partidarios del paternalismo. Recuerdo una intervención con 2 policías mujeres, ¿no? Quizá por esto eran más, que ya esa intervención de comunicación me pareció un desastre desde el minuto 0, porque aprovecharon el timbre
que venía un servicio de un supermercado y ya se colaron, no llamaron desde abajo para dar el margen, ¿no?, a la persona. Luego se encontraron un vecino por la escalera y, ay, ¿a dónde vais? Cuando veía que se iban ahí, a la planta donde íbamos a hacer la comunicación, el vecino pregunta, ¿ha pasado algo? Y las policías, no ha pasado nada. Luego ese vecino se presenta en el domicilio y les dice, pero me habéis mentido, si os he preguntado y no sé qué. Después yo doy la noticia y las dos polis abrazándose ahí, a la mujer llorando. Bueno, un poco así, ¿no? Pero yo creo que al final de todo se aprende. Samuel pregunta, ¿consideras que debería haber personal técnico en corporaciones policíacas, hospitales o instituciones sociales para ofrecer esta comunicación? Yo creo que deberían de estar formados en hacer comunicación de malas noticias. Polis, médicos, ¿no? Es que por desgracia mucha gente se muere en los hospitales, ¿no? O incluso idos a una cosa como mucho más quizá frecuente, ¿no? No es tanto de todo sea muerte, pero y un escenario donde hay que dar, ¿no?, en una ecografía ver que el feto está muerto. Es una mala noticia. Y quizá muchas mujeres han sufrido, han pasado por esto. Te vas con unas expectativas y te dice que tu bebé no tiene latido. Esto es como para que ese profesional sepa gestionar, ¿no?, ese momento de una forma que la familia, la pareja, no se queden solos, no se queden ahí como en estado de shock, simplemente como un trámite, te lo he dicho y ¿qué quieres hacer ahora? Si quieres hacerle grado o quieres esperar un aborto natural. Entonces, yo creo que es muy importante. Guardia Urbana decidió al final, ¿no?, implicarnos a nosotros, creo que por casos así en que se vieron que había muchísimos fallecimientos en accidentes de coche, de tráfico en Barcelona. De hecho, la mayoría no eran de coche, eran de moto. Entonces nos propusieron, pero yo creo que al margen de esto, como policía o cuerpo interviniente en situaciones así, y hospitales desde luego, tiene que haber una formación en comunicación de malas noticias, ¿no?, que la persona lo pueda hacer, lo que os decía antes, para que la familia no se quede con cómo se lo ha dicho, lo traumático que fue escuchar la noticia, ¿no? Frases cortas, porque pensad, ese cerebro no procesa. Vocabulario neutro, sin tecnicismos, no voy a dar ahí unas palabras que justo ese cerebro que no procesa no será capaz de pensar en el significado ni sabrá preguntar, ¿no? No presuponer, atentos al feedback, lo que os decía antes. Bien, entonces, contraste, ¿qué tenemos que evitar? Pues sí, mentir, ¿no? El monólogo, yo voy ahí, lo digo y estoy desconectado de la persona que tengo delante, ¿no? Dar la noticia de una manera fría no significa abrazarnos a la persona, pero sí esta distancia empática, ¿no? Evitar ciertas frases, por favor, no digamos nunca, eres joven, te queda mucha vida, te queda el otro hijo, no llores, tienes que ser fuerte. No. Si no sabemos qué decir o cómo acompañar en ese momento, os aseguro que es mejor no decir nada. Lo siento, ¿no? Y estar ahí de forma como escucha activa si la persona necesita algo. ¿Cómo le podemos preguntar? ¿Cómo le podemos ayudar? Pero no podemos decir estas, ¿no?, frases que se dicen en todo, siempre con tan buena intención y son tan chasco, ¿no? Tampoco entraremos en que si la culpa fue del chico porque se saltó el semáforo o no, la culpa fue... Si hay una investigación en curso, recuerdo algunas situaciones en que, pensad, hay accidentes de moto o de coche que pueden ser como suicidios, ¿no? Que es como, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Quizá la persona entró a propósito en el otro coche. Al menos, ¿no?, nosotros cuando vamos, que es el minuto cero, que todo es muy, ¿no?, aún por definir,
no nos vamos a empezar a liar con estas hipótesis, no vamos a dar información que no está contrastada. Entonces diremos, ¿no?, lo que sabemos, que murió en accidente de coche o que fue accidente de moto, lo que fuera. Que luego se ve que hay intencionalidad o no, esto se tiene que establecer después de una investigación. Entonces no diremos cosas que no están aún contrastadas, aunque la policía pueda sospechar, pero no vamos a transmitirle esa inquietud a la persona. No vamos a quitar importancia, bueno, te preocupes, hay muchos que les pasa esto. No, no es el momento. En cuanto a las reacciones, entiendo que, ¿no?, ya las vamos intuyendo. Se trata evidentemente de una sensación, ¿no?, de antes y un después, una ruptura de la continuidad de la persona. De hecho, en emergencias, ¿no?, en comparación con un hospital, con diagnósticos terminales, son personas normales. Lo que no es normal es la circunstancia. O sea, yo iba tan tranquilo, iba a comprar y de golpe pues se sube ese coche a la acera y me atropella y me muero, ¿no? Pues nadie puede prever esto. Personas normales, circunstancias que no son normales. Es normal que tenga una sensación de pérdida de control, de algo que no lo veo venir, ¿no? La familia tampoco. No es lo más habitual que te llame a las 3 de la mañana a la policía y que te dé esto. Dificultades, claro, ese momento, ¿no?, el cerebro está en colapso. Es difícil que me organices, yo no soy capaz de procesar, ¿no?, lo que me dicen. El funcionamiento, claro, estará totalmente reducido, ¿no? Muchas veces tenemos esta reacción ansiosa. Lo que decía antes, nosotros acompañamos, normalizamos los síntomas. Es normal que se sienta así, lo validamos, siempre y cuando se trate de reacciones socialmente aceptables y adaptativas. No darme cabezazos contra la pared. No puedo dejar a la persona en ese momento, ¿no?, que se haga daño a sí misma, que se quiera matar porque se acaba de morir su hija. Será totalmente válido para ella, pero yo no puedo dejar que ella salte por la ventana, ¿no?, evidentemente. Entonces, ¿no?, reacciones habituales, las más habituales, los síntomas de estrés agudo o al contrario, ese bloqueo emocional. Samuel comenta, puede darse un puente entre el paciente y familia para ganar empatía en casos terminales. Sí, seguramente, claro, poder, ¿no? Ahí yo creo, Samuel, tenemos que saber, ¿no? La persona sabe que se muere, quiere saber que se muere, la familia sabe, quiere saber, ¿no? Ahí podemos entrar de, ¿qué sabes? ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber? Te lo cuento en este momento, en otro momento, ¿no? Y sí, es verdad, nosotros también hacemos atención telefónica ahora al 112 a raíz de todo lo del COVID, y recuerdo una intervención con una señora terminal, pero que vivía en casa, ¿no? Tenía cáncer, y decía, es que yo no puedo llorar, mis hijos no me dejan llorar, mis hijos quieren que yo esté contenta, que yo esté feliz, que no les cuente de mi enfermedad. Y yo necesito decirles que tengo miedo, que me voy a morir, ¿no? Entonces, sí que es muy importante esta psicoeducación, ¿no? Hay que dar espacio, no nos gusta hablar ¿no?, de muerte, pero la persona, el paciente, si es consciente de que quizá le quedan días o semanas, creo que es bueno que la familia lo pueda acoger, porque si no se va a morir en soledad a pesar de estar rodeada por la familia. Entonces, decíamos síntomas de estrés agudo o bloqueo, ¿no?, o reacciones más depresivas, ansiosas. Bien, que serían, aquí os he dejado, os voy a subir la presentación después del taller, o sea, no sufráis por el PowerPoint, son cosas que seguramente de hecho ya las conocéis. Que sería estrés agudo, sería embotamiento mental, desorientación, incapacidad para procesar los estímulos, ¿no?, dificultad en concentrarnos, ¿no?, como
se pierden las referencias, ¿no? Es como, esto no va conmigo, es surrealista, no entiendo lo que me está pasando, puedo entrar en un estado de hiperactividad, de agitación, o síntomas vegetativos, ¿no? Puedo desmayar, puedo hiperventilar. Recuerdo intervenciones complicadas, ¿no? Una con una señora que fue en un ambulatorio, que llegó con el bebé en brazos. Nosotros pensamos que ya estaba muerto, ¿no? Debió de ser una muerte súbita, pero ella lo trajo al ambulatorio y ahí le hicieron la reanimación, todo lo que pudieron. Y entonces en situaciones así, ¿no? Hay el escenario de que vienen los servicios funerarios o se le puede hacer una autopsia, entonces el cuerpecito del bebé estaba ahí en una camilla y la mamá que no lo quería soltar, ¿no? Y esa mamá al final se acaba desmayándose, ¿no? De tanta hiperactivación al final. Mire, hay una diapositiva que a mí me gusta mucho de la teoría polivagal, ¿no? de Stephen Porges y Deb Dana. Y ideal sería, ¿no? Estar aquí en el ventral vagal, donde la persona se siente segura, se siente conectada, se siente, ¿no? En conexión con los otros. ¿Qué pasa cuando damos una mala noticia? Podemos entrar en el simpático, toda esta movilización, empiezo a pegar golpes, a gritar, a estar desorganizándome. Si esto aún no me sirve para dar una respuesta a la situación, es posible que pase al dorsal vagal, ¿no? Que al final me pueda desmayar o al contrario, que quede totalmente paralizada, sin reacción, ¿no? Entonces, nuestro trabajo sería subir por la escalerita y traer otra vez a la persona un poco en el presente, estable y conectada, ¿no? Con su red de apoyo y consigo misma, ¿no? Entonces la respuesta de inmovilización también puede ser natural ante una situación de alerta, ¿no? En que el cerebro se ha visto sobrepasado. Al final, ¿no? Si no nos sirven los recursos del córtex, del sistema límbico, nos vamos al cerebro más primitivo. Porque en ese momento, ¿no? Por desgracia, nuestro organismo no ha podido reaccionar como reaccionaríamos estando en el ventral, vagal, ¿no? Tranquilos, pensemos qué opciones hay, qué decisión. Mira, si me permitís una metáfora, en ese momento el cerebro, ¿no? del psicólogo es como un cerebro auxiliar de la persona que recibe la noticia. Nosotros ayudamos que vuelva esa regulación emocional o al menos esa conexión con el aquí y el ahora, con tu conexión con tu red, qué hay que hacer luego, establecemos ese enlace del antes, yo te explico qué ha pasado y qué pasará a partir de ahora, ¿no? Porque muchas veces hay trámites que la persona tiene que hacer, se tiene que hacer una autopsia, hay que recoger los objetos personales, etc., etc. Bien, bueno, más allá de un diagnóstico del DSM, ¿no? Al final la vivencia traumática pues comporta esto, emociones, fragmentación del recuerdo, vivencia de lo absurdo que es todo, ¿no? Un desconcierto también, la sensación de que no se entiende, no me entienden, y una ruptura de la continuidad, de mi creencia de seguridad, de invulnerabilidad, ¿no? De que la muerte es algo que siempre pasa en las películas, en las noticias, de la predictibilidad mía sobre las cosas, ¿no? De mi equilibrio personal, de mi biografía, que ayuda, lo que hemos dicho un poco, poder mantener también el silencio, asegurarnos de que nos han entendido, dar información sobre los trámites a seguir a partir de ahí. Bien, aquí habría para escribir, ¿no? Sobre una tesis doctoral. Yo he querido dar como lo mínimo, porque seguro que encontráis la información. Hablamos con el adulto, le comunicamos, acogemos su primera reacción, su red de apoyo y luego cuando ha bajado esa curva de la ansiedad, le decimos, bueno, tienes que decirlo a tu hija, hay que explicarle que su papá ha tenido un accidente de coche.
Entonces le damos la pauta a la mamá cómo se hace y la mamá o bien lo puede hacer sola o lo puede hacer en nuestra presencia, pero no vamos a ser nosotros quien lo dice a la niña. Somos unos desconocidos, no tenemos ningún derecho de ser quien dice esto. Podemos estar ahí de apoyo, acompañante, pero es la figura de el cuidador principal o una figura de apoyo importante significativa para el niño quien da la comunicación. Entonces, en función, ¿no? La comunicación se hace en función de la edad de la criatura. Hasta los 2 años, ¿no? No hay una comprensión de la muerte. Después pensad que el concepto de la muerte como algo irreversible, como algo universal y definitivo, se va adquiriendo con la edad. De 2 a 6 no pensarán que esto es para siempre, ¿no? Sino que es temporal. De 6 a 9, vale, sí que es para siempre, pero que no nos pasa a todos, que no me pasa a mí, a lo mejor no somos conscientes, ¿no? Y de 9 a 12, sí que se adquiere esa conciencia de que la muerte es irreversible, es definitiva, es universal también. Con los adolescentes, ojo, ¿no? Con sus dificultades añadidas de la etapa en la que están. También es importante con los niños en cómo organizamos lo que les decimos, ¿no? Enfatizar por qué. Por ejemplo, si es un suicidio, ahí hay todo un debate si decimos o no decimos que es un suicidio, ¿no? O si se murió, ¿no? En una muerte previsible, tenía a lo mejor, no sé, una muerte de un ataque al corazón. ¿Cómo decimos al niño? Enfatizando, se puso muy enfermo, muy enfermo, muy enfermo. ¿Por qué? Porque si solo se puso enfermo y se murió, el niño puede tener miedo que si él se pone enfermo se pueda morir. O si otra cosa que podemos enseñarle, tipo, ¿no? Vale, ha tenido alguna planta, alguna mascota que se haya muerto, ¿cómo le explicamos el concepto de muerte? Entender que estar como dormido no es bien dormido equivalente de la muerte, porque después pueden tener miedo en irse a dormir, ¿no? Entonces entender, o bien si han visto alguna plantita que se ha marchitado, o si han tenido algún animalito o pez o alguna mascota que se haya muerto, entender que el organismo deja de funcionar. Es bueno con los niños darle las posibilidades de preguntar, ¿no? Y no irá nunca más al baño y no tendrá nunca más hambre y frío. ¿Y dónde está? ¿No? Ahí creo que también hay que decir la verdad, ¿no? Esto de que el abuelo se fue al cielo es casi, ¿no? Como una fábula entre nosotros, que luego el niño al viajar en avión, ¿no? Que tengo miedo que si veo al abuelo en el cielo. Entonces, es importante adaptar la información, pero sí darlo. Y también importante ayudar a que participen en el ritual. ¿Quieres hacerle un dibujo al papá que se lo ponemos ahí en la caja? O no en el primer momento, pero por ejemplo en el tanatorio. Le damos la opción de participar. ¿Quieres verlo? ¿No? Yo recuerdo una intervención en que una niña de 9 años, su papá tuvo una muerte súbita y se despertó por la mañana la niña, se despertó el abuelo porque estaban en el domicilio del abuelo y el papá ya no se despertó. Entonces llamaron la policía al psicólogo, o sea, a mí, para ver un poco el estado de la niña. Y estábamos en el domicilio, el papá aún estaba en la habitación, tenía que venir los servicios funerarios. Y yo le pregunté, hice la intervención con la mamá, en la presencia de la mamá, porque es el elemento de seguridad. Y la niña, y le pregunté, ¿quieres, no? Le expliqué qué pasará, que vendrá, se lo llevarán, luego lo verá en una caja, en el tanatorio. Y le pregunté, ¿quieres verlo antes de que se lo lleve? Ella dijo que sí.
Entonces le dije, ¿quieres que te acompañe? La mamá, por supuesto, que acompañaba. Entonces ellas abrieron la puerta donde estaba el cuerpo. Yo le dije, si quieres lo puedes ver desde aquí o te puedes acercar. La niña se quiso acercar. Le dije, si quieres, no lo puedes ver o lo puedes tocar. Es posible que lo notes como frío, ¿vale? Si ella quiere tocar, avancemos, ¿no? Si la persona ve el cuerpo, que nosotros lo hayamos visto primero para poderle explicar cómo está. Y no, la niña se acercó, lo vio, incluso le quiso dar un beso, luego lloró y tan normal, tan bien. O sea, ¿por qué no? Los niños son muy resilientes. Es mucho más perjudicial hacer como que no pasa nada y que se entere que murió el padre o no, o mentir directamente. Bien, entonces después de hacer la comunicación quedaría un poco estos aspectos de ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué pasará? Sabemos que si hay una muerte, ¿no? La persona se murió en casa, hay que establecer las causas o un accidente. Entonces, en ese caso, se tiene que realizar una autopsia. En este caso, tardarán como 48 horas en tener el cuerpo, bueno, la funeraria, que se pueda empezar el ritual, el tanatorio, ¿no? ¿Dónde están? Si hay efectos personales, ¿dónde están? Yo he visto, ¿no? Con la patrulla haciendo intervenciones como dar los objetos personales en bolsas de basura. Uf, qué feo, ¿no? Poder decir, bueno, mejor que estuviera en una caja, ¿no? En una cajita de cartón, que no darle las llaves y el móvil o lo que llevara la persona en una bolsa de basura. Sí, Samuel comenta, ¿no? Que las pérdidas por COVID no se pueden despedir, ni ver, ni velar, claro, y esto es terrible. Ahí tienes que hacer partícipe al niño, ¿no? Importante es hacerlo, darle la opción de participar y darle la información adecuada a su edad. No podemos ver el cuerpo, pero incluso podemos hacer, ¿no? Como se hizo en el confinamiento más duro, nos podemos reunir, ¿no? Tristemente por Zoom, por ¿no? Las personas más cercanas y tener así como un momento en que podamos hablar del difunto, que cada uno piense en un escrito o en una canción, hacer algo como simbólico. Yo le daría la opción al niño igual, ¿no? De, bueno, hagamos un dibujo, a uno le podemos enterar, pero lo tenemos aquí, ya lo has hecho, luego lo podremos poner en la cajita y si no lo podemos poner en la cajita, no sé si lo queman, dónde guardaré la urna, lo podré poner ahí. Creo que mientras tengamos en mente los niños, mire, os voy a decir una experiencia personal, ¿no? Murió mi abuelo en el mes de febrero y tenía un vínculo muy especial con él. Y tengo un hijo de 5 años, ¿no? También no pude ir a Rumanía, no lo pude ver, todo esto, pero sí que me permití llorar, ¿no? Que mi hijo me vea llorar. Y el hijo decía, ¿no? Es como, ahora sé la diferencia en cuando tú haces y cuando lloras de verdad. Claro que el niño entiende, ¿no? Y no me gusta porque te he visto triste, pero le digo, ¿no? Sí, la mamá lloró porque estaba muy triste, muy triste, muy triste, porque le quería mucho, pero, ¿no? O sea, si esto lo hacemos desde ver al niño que tenemos delante, ¿no? Quizá no en el primer momento que estamos descompuestos, pero luego con la distancia, los niños lo entienden muy bien y lo integran. Lo que entiendo lo integro y lo que integro no será traumático. Bien, vamos avanzando un poco más. El ver el cuerpo aquí también daría para otro taller. La familia siempre tendrá el derecho para ver el cuerpo, pero si nosotros sabemos que le pasó un tren por encima y que no hay cuerpo o que se quemó totalmente y hay así un trocito, recomendamos que no lo hiciera. Si lo quieren hacer, yo he visto, ¿no? Más de un cuerpo así.
Entonces, en procedimientos judiciales sirve si lo ve el psicólogo y así la familia no lo tiene que ver. Si la familia se entera, nosotros no somos evidentemente nadie para prohibirlo, pero sí, en ese caso hay que verlo primero, ver cómo está, darle la información y acompañarlo en el momento que lo tenga que ver. ¿De acuerdo? Bien, así como a modo conclusión, beneficios de una comunicación adecuada, pues esto, ¿no? Reduce el impacto, permite lo que decíamos antes, una asimilación progresiva, mantiene la ansiedad o la activación fisiológica en lo que sería una ventana de tolerancia. Aumentamos que la persona se implique en tomar de decisiones, ¿no? De poder pasar de un tema más emocional al cognitivo, ¿no? Conectar el prefrontal izquierdo. Hay que avisar a alguien, tienes el teléfono, lo quieres llamar, yo te acompaño, hay alguien que se te ocurre que te puede ayudar, ¿no? Conectarlos también con la tarea, ¿no? Puede ayudar de toda esa onda, ¿no? Terrible de la emoción. Y esta toma de control y de decisiones ayuda a la persona en este proceso de vuelta a su red habitual, a su capacidad de control, a su estabilización. Bien, me hubiera gustado compartir este caso, repartiros en grupo y tal, pero como me he enrollado como una persiana y me quedan solo 5 minutos, vamos a pensar entre todos. ¿Qué os parece? ¿Cómo haríamos, ¿no? Si tenemos que ir a hacer la comunicación de una mala noticia, ¿no? De un hombre de 53 que muere en accidente de motocicleta, hay una colisión frontal con el vehículo, él iba en moto, ¿no? Y se estampa contra un coche. Quiere decir que a lo mejor lo hizo a apuesta. Al domicilio nos encontramos la hija de 9 años con su mamá, un padre, el padre del fallecido, que tiene un deterioro cognitivo leve, el hermano del fallecido, 56, y la madre del fallecido tiene 81 con una cardiopatía grave, está ingresada en el hospital pendiente de una intervención quirúrgica. ¿Qué os parece más complicado de todo esto? ¿Qué aspecto de la comunicación? ¿Quién quiere? Podéis ir hablando y así ganamos tiempo, ¿eh? Más allá, sí, Samuel dice hablar con el hermano, ¿no? Ahí apunta que este será como el que se va un poco a hacer cargo. Veamos cómo está, ¿no? A veces la gente nos sorprende, pensamos que es el pilar y es el que está más hecho polvo. Pero si él puede, ¿no? Estar como entero, pues sí, el hermano parece que él podrá luego manejar otros escenarios. Sí, aquí es donde os quería repartir en grupos. ¿Qué haríamos con la madre del fallecido? Pensad, y esto es un escenario real, ¿eh? No todo, pero había una señora, ¿no? La mamá de 81, ingresada, además con el tema del COVID, con la madre de la niña, sí, también con la madre de la niña. Pero me llama la atención cómo hacemos la comunicación. Pensad, esto ocurre un domingo, la señora está sola, ingresada en el hospital, no se puede ir ahí tipo visita en grupo por el tema del COVID, pero está todo el rato como si sintiera que algo está pasando, llamando, todo el mundo le va rechazando la llamada porque fuimos nosotros a hacer la comunicación y nadie se atrevía a coger el teléfono porque estaba todo el mundo descompuesto. ¿Qué pensáis? ¿Le decimos o no le decimos la noticia? ¿Y cómo lo decimos? Fabiola dice que a la madre del fallecido no se lo diría antes de la cirugía. Esta es una opción. Camila, ¿qué piensas tú? ¿Qué harías tú, Camila, si te encontraras con esa situación? Bueno, primero, antes de dar la comunicación, ¿viven los tres, el padre, la madre y el hermano, o el hermano vive aparte? No,
Creo que viven los tres, buena pregunta. O si no, el hermano está en el domicilio. Cuando hay que hacer la comunicación nos encontramos con la hija, su mamá, el padre del fallecido y el hermano, todos en el mismo domicilio. Bueno, lo que yo haría, bueno, el padre tiene deterioro cognitivo, no sé si comprende todo, pero tal vez no sería buen momento decirle a él. Podríamos juntar al hijo y a la madre para que el hijo sea el soporte de la madre y darle la información. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Tú harías, Camila, la notificación a la madre antes de la cirugía, que sería el lunes, o te esperarías? No, yo me esperaría para tener toda la información, porque no voy a generar angustia hasta el momento del posoperatorio. Wilhelm, tú habías levantado la mano. ¿Qué opinas tú sobre este caso? Por lo que veo de todo el contexto que se ha manejado, hay que reunirlos a todos, la única que no está es la madre, separar a la niña del grupo y a todos al mismo tiempo seguir el protocolo de la información. Y luego ellos explicarán o determinarán si a la niña se le comenta enfrente de uno o ellos lo hacen. Y es decisión de ellos lo que va a pasar con la madre. Correcto, tienes toda la razón. Siempre la familia tendrá la última palabra. Nosotros asesoramos, ¿no? Este caso a mí me llamó mucho la atención de cómo parece que en emergencias la gente, ¿no?, bajo este impacto pierde un poco las referencias. O sea, eran incapaces de hablar con esa señora. Le estaban todo el rato rechazando la llamada, porque ella intentaba, pobreta, llamar al marido, este señor, y llamar al otro hijo, y nadie le cogía. En este caso, evidentemente, no nos podemos esperar hasta después de la intervención. Hay que hablar con la señora. Si ellos no pueden mantenerla, además, cardiopatía grave, ojo, o sea que ahí, si estuviera en el domicilio, a lo mejor nos planteamos activar un recurso médico, pero estaba en el hospital. Entonces, todos decían, no se lo vamos a decir, porque claro, tiene que estar serena, porque no sé qué intervención le hacía el día siguiente, pero no se lo podemos decir, pero a la vez no podemos hablar, no podemos dar la cara, ¿no? Yo creo que el ser humano no está diseñado para mentir, se le da fatal. Entonces, ¿cómo planteamos que vamos a hacer un voto de silencio hasta después de la intervención? Tampoco lo vamos a decir por teléfono. Además, la señora sola, por favor. Yo no podía acompañar al hijo para hacer la notificación, por lo que os decía antes. Yo soy psicólogo de las ambulancias, no puedo entrar en un hospital. Estamos en un domingo, ¿vale? El hospital no tiene su psicólogo. Es como el psicólogo no trabaja el domingo, ¿no? Qué mal, ¿no? Los planetas no se alinearon. Pero yo creo que aún así hay que dar la información y hay que decirlo. Hay que decirlo, porque ¿qué vamos a decir? Si estamos tristes o el marido se le corta la voz y está llorando porque se acaba de morir el otro hijo, podemos pretender que no pasa nada. Bueno, ¿y si se entera por otras partes? ¿Y si una tía, un no sé quién se enteró y le llama a decir? ¿No os va a caer la cara de vergüenza? Entonces, claro, yo ahí no pretendo que tengo la verdad absoluta, ¿no? Han sido todos estos años que nos hemos encontrado con muchas situaciones que nos han hecho reflexionar. Yo creo que dan para muchos debates, no hay una respuesta única, correcta, ¿no? Ideal quizá hubiera sido que yo pudiera acompañar al hijo ese mismo domingo, ¿no? Cuando él está, de verdad era el que más sereno estaba, y acompañar. No fue posible porque no teníamos competencia para entrar, pero aún así por el tema del COVID, en esta situación concreta sí que se permitía que el hijo llegara, y estuviera ahí con la madre. Claro,
si le pasara algo, en el fondo a la señora, bueno, la parte buena es que estaba en el hospital. También ahí es un entorno seguro para dar esta mala noticia. Quizá más seguro que si nos esperamos que venga a casa. Pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal, Andrea? Mucho gusto. Hola. Saludos, Will, Modesto. Hola, Samuel, qué gusto verte. Cuéntame. Desde México les saludo. Una pregunta. ¿La niña con su madre son la hija del... No, la madre... Exacto, la hija del motociclista y la madre... la esposa. La ex del motociclista, sí, están separados, sí. Ah, ok. Muy bien, muy buen ejemplo, Modesto. No. Otro, no sé, ya os repito, aquí habría todo un debate de si la señora lo tiene que saber antes y después. Yo creo que solo lo dijéramos después si nos aseguramos de que la señora no lo sospecha, no se entera por otros modos, ¿no? Y que vale la pena aguardar el silencio. Realmente hay una ganancia ahí. Si no, porque el hijo decía, bueno, ¿y si decimos que está en el hospital? Pues que es peor, es que aún la señora va a estar más, ¿no? Angustiada igual y además con la esperanza de que a lo mejor no se muere. O sea, imaginados qué liada, ¿no? No decir la verdad. Pero sí, hay que hacerlo de una forma, ¿no? Como muy cautelosa. Romina, ¿querías decir algo? Una pregunta que me estaba mientras que tú comentabas. Sí. ¿Qué pasa? Porque por el sentimiento de culpa, ¿qué pasa si el hijo se lo dice y la mamá no sale bien de la operación y él lo autoatribuye que era porque le dijimos la noticia antes de la operación? O sea, es como que salen otras alternativas que también pueden jugar en contra. O sea, qué difícil. Mire, nosotros siempre nos ponemos en la posición con toda la humildad. Yo asesoro, yo no obligo. Doy la responsabilidad y la decisión en manos de la persona. Ellos harán lo que, ¿no? Sabiendo lo que a mí me parece que les podría ayudar, pero tomarán la decisión que ellos consideren más pertinente. Pero pensad que con la culpa siempre van a tener que lidiar en estas situaciones, de por qué no me despedí, del por qué no sé qué, de si hubiera dicho, es que es como creo, ¿no? Ese cerebro que busca escenarios alternativos de lo que hubiera podido ser. O sea que contad con que se vayan a sentir culpables muchas veces por la A o por la B. ¿Y te ha pasado que como que te demandan que le digas qué tendrían que hacer? O sea, se entiende como que al no poder tomar una decisión, dice, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? O sea, pero a ti como profesional, sí, ¿cómo sí. reaccionas? Y yo les diría, yo creo que es mejor, es más fácil, hay que decirlo, o sea, en un tono como neutro, ¿no? Con un lenguaje como reposado, ¿no? Es mejor, puede ser, ¿no? Se ha visto que es más fácil para cómo se gestiona luego, que ya es un duelo, ya le ha muerto el hijo, ya esto va a ser un trauma, no la liemos más, ¿no? Hay que decir la verdad, hay que ver de qué manera lo más segura posible, pero sí hay que decir la verdad, por justo lo que dice Rocío en el chat. A veces cuando se quieren ocultar, resulta que alguien llama y zasca, ¿no? Lo va ahí dejando caer sin ningún filtro. Entonces, vale, la señora está en el hospital, pero nadie le irá a ver, pero sabemos que no se enterará alguien y no la llama, una tía, una prima, ¿no? Hay muchas maneras de que hoy en día la información corre. Entonces, yo lo que les dije, ¿no? Que el hijo comiera, se fuera acompañado con su mujer, los dos a hablar con la señora. El día siguiente, sí, igualmente estaría en el hospital, vendría un psicólogo, yo ya le di las pautas, le permite al hospital que estuviera ahí el hijo, entonces, bueno, no lo veo mal, pero lo que hicieron no lo sé decir. Nosotros hacemos la intervención y nos vamos. Wilhelm,
tu última aportación, porque creo que nos hemos ido pasando un poco me va a estirar las orejas Fermín. Con el permiso de Fermín, así rapidito, Sí. que a veces las noticias llegan primero. Acabo de ver que en México un tren se descarriló, más de 20 muertos. Wow. Y es en mi país de origen, República Dominicana, ya los reporteros estuvieran enfocando los cadáveres. Y por Es terrible la morbosidad que hay y lo que nos queda luego en la retina, ¿no? Yo les digo, cuando les asesoro, mejor no verla, el cuerpo, porque vas a tener dos traumas, la muerte de la persona, de tu hijo, y además, ¿no?, esa imagen que te va a poder interrumpir ahí, va a interferir en tu memoria, ¿no? ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.